IDESA lanzó un informe en los últimos días analizando estos datos que reflejó el INDEC la semana pasada y que están mostrando un deterioro en la calidad del empleo, no tanto en la cantidad del empleo. De hecho, creció unas pocas décimas, ¿sí?, el desempleo en la Argentina, a pesar de que, bueno, se ha visto muchas noticias con industrias que han cerrado, claro, el empleo público, ¿no?, que el gobierno nacional claro, que expulsó y señala frecuentemente con la motosierra la cantidad de trabajadores o de puestos de trabajo que ha ido recortando el sector público nacional, que no ha sido el único, pero que sí ha sido el más importante dentro de los sectores públicos. Bueno, ¿qué ha pasado con toda esa gente? Bueno, hay mucho cuentapropista, claro, viene creciendo y mucho. Cuando uno ve las estadísticas, los empleados formales asalariados están prácticamente estancados desde hace muchísimo tiempo, y lo que viene creciendo fuerte es ese empleo cuentapropista, personal, individual, que claramente en muchas ocasiones no tiene ni siquiera aportes a una caja de jubilaciones, claro, ¿no? Bueno, es gente que se la trata de rebuscar con una profesión, con algo, con alguna habilidad que tiene para ganarse unos pesos. Sí, o sale con Uber o con pedido ya, ¿no? Son vías rápidas de salida. Exacto. Pero que, bueno, las condiciones son distintas, ¿no? Efectivamente. Bueno, allí hay claramente, bueno, una característica de esta época del mercado laboral que viene mostrando que la gente tiene ocupación, este tipo de ocupación que señalamos, pero que claramente no es la ocupación ideal, la formal, la asalariada, la que aporta una caja de jubilaciones. Bueno, y de hecho también está este tema de las cajas de jubilaciones y de los sistemas previsionales en crisis por esta condición del mercado, claro, laboral, porque hay cada vez menos aportantes en referencia a la cantidad de jubilados existentes, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo podemos tener a Ramiro ahora. Ramiro Fadul, licenciado en Economía, decíamos, integrante, investigador de IDESA. Ramiro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien ahí? Sí, bien, perfecto, muchas gracias por estar allí. Bueno, en términos generales decíamos, la crisis no ajustó por cantidad de empleo, sino por calidad. Contanos un poco el trabajo de IDESA. Claro, lo que hemos detectado nosotros en el informe que salió el día 20 de marzo ahora del INDEC es que la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente baja para todo el país, pasando del 5,7 al 6,4%, que es relativamente bajo si lo comparamos con el promedio histórico de los últimos 20 años, que ha sido del 9%, o si lo comparamos con la década del 90, que fue caracterizada por un alto desempleo, que el promedio ya rondaba en el 12%. Entonces, la duda que nos surge al analizar estos datos y que repasamos ahí en el informe que bien vos estabas comentando, es que ¿por qué pasa esto? Si hay una sensación, venimos ya de 2 años de crisis, de recesión, 2023 y 2024 no han sido años donde el Producto Bruto Interno haya crecido en Argentina. Entonces, ¿por qué la tasa se mantiene relativamente baja? Y ahí nos encontramos que ha habido una fuerte expansión del cuentapropismo, que es aquellas personas que deciden autoemplearse, ya sea usando su auto para transportar personas, o utilizando una moto o una bici para hacer repartos, o vendiendo productos en las redes sociales. O sea, vemos que la tecnología ha permitido que las personas, en vez de estar desempleadas, pasen a un cuentapropismo, a trabajar por su cuenta. Y esto lo detectamos porque cuando analizamos los datos que publica INDEC, vemos que la tasa de desempleo aumentó en aproximadamente 150.000 personas, pero cuando analizamos dos datos que también tiene el informe, que es el empleo demandante, que es aquella persona que teniendo empleo busca otro activamente, que son 250.000 personas que aumentó ese dato, y aquellos empleos disponibles, es decir, aquella persona que trabaja no busca, pero si le ofrecieran algo mejor, cambiaría. Y son 50.000, es decir, que estamos hablando que entre estos dos datos duplican el aumento de la tasa de desempleo, es decir, que la gente claramente en Argentina lo que está diciendo es que hay un problema de calidad de empleo y no de cantidad.
Esto, Ramiro, ¿cómo impacta en los ingresos de estos? ¿Son ingresos más precarios, ingresos más bajos? Ingresos que se supone tampoco se actualizan en el ritmo de la inflación. Perdón, ahí te estoy escuchando más bajo. No sé si pueden subirme el retorno. Sí. Te preguntaba qué impacto tiene en los ingresos, ¿no? Si esto habla de ingresos más precarios, más bajos, que llegan menos a cubrir una canasta de pobreza. El problema de que la gente esté buscando empleo cuando tiene algo es que claramente marca un empleo que tiene de precariedad, ya sea que son muchas horas que tiene que trabajar o el salario y su remuneración es baja. Nosotros ahí en el informe marcamos que la forma de salir de esta situación y mejorar la calidad del empleo, aumentando la productividad y aumentando los salarios, es haciendo 3 mejoras o modernización. Nosotros lo que hablamos siempre no es reforma laboral, sino modernización de las instituciones laborales. Y en estos 3 puntos que nosotros marcamos, los cuales me gustaría explicártelo brevemente, es, por un lado, es que las pymes logren desengancharse de los convenios colectivos de trabajo. Esto es llegar a un acuerdo con sus empleados, el empleador llega a un acuerdo con sus empleados y define otro convenio, un convenio que se adorne, que se acomode a la situación laboral donde está metida la pyme. Y en caso de que los empleados estén descontentos de ese nuevo acuerdo, que puedan volver al convenio colectivo general del trabajo. El otro punto es reducir las cargas sociales a las pymes para lograr aumentar más, hacer que más gente entre en el mercado laboral y salga del cuentapropismo. Esto es poner un mínimo imponible sobre la masa salarial para las contribuciones personales y patronales, y después, a medida que supere ese mínimo, se vaya gravando por encima de ese mínimo. Y por último, hay que bajar la litigiosidad que actualmente tiene el mercado laboral, que hace que sea muy costoso tener un seguro como el riesgo de trabajo. Entonces ahí lo que estamos proponiendo es que las justicias provinciales incorporen peritos médicos que se amolden a las reglas del sistema de riesgo de trabajo. Ramiro, ¿esto en parte se soluciona con crecimiento de la actividad económica también? ¿Sin eso no hay solución posible? Desde el instituto siempre decimos que esperar que la economía crezca bajo estas condiciones no es la solución. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que si no cambiamos y modernizamos las instituciones laborales, si no modernizamos o hacemos una reforma tributaria, es muy difícil que la economía crezca. Va a crecer hasta cierto punto y va a necesitar ayuda de los precios de los commodities que hoy, como todos saben, están bastante bajos. Entonces, las reformas estructurales no pueden seguir demorándose. El pacto que se firmó en mayo pasado se tiene que seguir avanzando y es lo que mencionamos en el informe y en lo que decimos del instituto. O sea, no hay que esperar que el crecimiento, sino hay que avanzar rápido ahora para que haya crecimiento después. Exactamente. Hay que modernizar, como han hecho ya Brasil, ha avanzado con la reforma tributaria, ha avanzado con esta reforma o modernización laboral. Esto de desengancharse de los convenios colectivos no es algo que solamente se haya propuesto acá, sino que ya en Alemania y España y en Brasil han tenido efectos muy positivos en el mercado laboral. Bien. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, esa es la realidad del mercado laboral, ¿no? Que está teniendo un nivel de precarización de hecho, ¿no? Gente que termina buscándose un autoempleo, en muchos casos, generándose algún tipo de ingresos en otras condiciones, por supuesto, ¿no? En condiciones mucho más precarias, ya sea en condiciones de empleo como en ingresos. Así es. ¿No? Bueno, y esto de la tecnología que permite muchos de estos trabajos, ¿no? Claro. Tanto los Rappi, por ejemplo, aquellos que, bueno... Uber. Son todos desarrollos tecnológicos que han dado una salida laboral a mucha gente. Claro.
en determinadas condiciones que por allí no son las óptimas, naturalmente. Porque además impactan en el sistema previsional, lo decíamos, ¿no? Sí, sí, claramente. Porque es gente que después no tiene aportes, tampoco tiene obra social, y el sistema previsional se va resintiendo cada vez más. Así es, ¿no? ahí la relación aportantes-beneficiarios se va deteriorando. Bueno, esto es todo un desafío que estamos viviendo y que estamos discutiendo todo el tiempo, muy de fondo, ¿no? En la Argentina. Hay otros temas en la superficie que se llevan más la atención, pero el sistema previsional es un tema de fondo que en algún momento habrá que sentarse a discutirlo en serio, ¿no? En la Argentina.